Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio con el propósito de pedir al Señor que pueda guiarnos, dirigirnos en el estudio de su santa y bendita palabra. La Biblia es el libro maravilloso que Dios ha entregado a los seres humanos, ha puesto en sus manos para que podamos crecer en lo que tiene que ver el plan de salvación. Jesucristo se revela a través de las Sagradas Escrituras mediante la inspiración del Espíritu Santo, y es por ello que cada día nos reunimos con ese propósito de motivarle a estudiar la palabra de Dios en estos temas bastante organizados que nos brinda la Iglesia Adventista a través de la guía de estudio. Durante todo el trimestre estamos conversando con ustedes sobre el mensaje de los tres ángeles, tres mensajes cósmicos. Eso es lo que estamos estudiando durante todo el trimestre. Estamos en la lección número 4, los tres mensajes cósmicos. Y el tema que estaremos abordando en este día es teman a Dios. Traiga su Biblia, su guía de estudio, bajo la conducción del Espíritu Santo. Compartimos con ustedes este estudio. Me place saludar en esta hora al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros analizando y comentando estas lecciones durante todo el trimestre. Muchas bendiciones, pastor. Gracias, pastor. En este día especial el Señor es bueno con nosotros. Nos permite estar en pie, vivos, y bueno, un vulgarismo familiar, vivo y coleando, como dicen por ahí. Qué bendición que también tú, mi estimado amigo, que nos escuchas y que nos sintonizas a esta hora, puedas estar bien también. De manera que vamos a agradecer a nuestro Dios en este momento para que Él continúe bendiciéndonos con el don precioso de la vida y con la salud. Querido Padre Celestial, muy agradecidos estamos, todos nuestros oyentes, mi compañero el pastor Scroggins y este servidor, te alabamos, te glorificamos, también tememos tu nombre en un temor reverente de obediencia por lo bueno que has sido con nosotros. Amén. Ayúdanos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy atento estuve a lo que usted estaba solicitando al Señor a través de la oración, y nos dimos cuenta que mencionó algo de lo que ya nosotros estábamos introduciendo en la lección para esta semana, el temor reverente a Dios, donde establecíamos que a Dios no se le debe temer porque sea un papá pegón y que ande buscando defectos en los seres humanos o donde violamos tal o cual cosa para castigarnos. No. El temor a Dios, ya decíamos, es un temor reverente, un temor de ofender su nombre, y con tal motivo nosotros quisiéramos en el día de hoy reforzar la idea de lo que se proyecta en el libro de Apocalipsis. Es un libro que nos invita a hablarle a la gente de que el pueblo debe prepararse con un propósito especial, y es el retorno y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nos unimos a esta gran verdad para expresar el mensaje de Dios a través del libro Apocalipsis en estos últimos días. Tiene que ver con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, hoy hemos de enfocarnos en ese título tan importante, temer a Dios. Y como hemos dicho en varias lecciones, el libro Apocalipsis refleja el amor de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor se refleja en el libro de Apocalipsis, y durante todo el trimestre que ya iniciamos hemos hablado sobre el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles, pero casi siempre nos enfocamos en el mensaje del tercer ángel que del primero y del segundo.
Bueno, lo primero, pastor, es que el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 8, contiene el llamamiento final de Dios y del cielo a todos los habitantes de la tierra para que renuncien a cualquier forma de idolatría o falsedad, que adoren al Creador y que acepten su evangelio eterno. Este es el propósito del mensaje de los 3 ángeles, y en vista de la amenaza final del anticristo, Dios requiere una fidelidad doble: fidelidad al testimonio de Jesús y obediencia a los mandamientos de Dios, porque es lo que realmente el anticristo o el antimesías quiere. El mensaje de los 3 ángeles está en el corazón mismo del libro de Apocalipsis, y estuvimos dando algunas pinceladas de que el gran conflicto se encuentra del capítulo 12 al 15:4. Ahí está el gran conflicto. Y que el mensaje de los 3 ángeles no es más que una respuesta de Dios a los ataques del anticristo, ataques de falsa adoración, ataques de usurpación y de otras cosas que el enemigo quiere tomar el trono de Dios, como lo presenta Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28. Satanás quiere el santuario, Satanás quiere la adoración, Satanás quiere el primer lugar y el monte de Dios para gobernar, y eso se llama idolatría, eso se llama usurpación, y eso se llama querer suplantar a Dios cuando realmente es un ser creado. Y en ese contexto el Señor desea entonces, pastor y estimados amigos, que nosotros le tributemos una doble fidelidad. En este sentido, pastor Veras, podemos decir que no hay una separación de los mensajes que nosotros conocemos, los 3 mensajes cósmicos o el mensaje de los 3 ángeles, todos van dirigidos en una misma dirección. Sí. Realmente se conoce como el triple mensaje angélico, porque van dirigidos a amonestar a la humanidad. En el comienzo de la guía de estudio de hoy dice que el propósito del libro de Apocalipsis para nuestra generación hoy es preparar a un pueblo para el pronto regreso de Jesús. Sí. El mensaje de los 3 ángeles tienen ese propósito de preparar, de ayudar, de amonestar, de educar a la gente acerca del reino de Dios. En el mismo principio, el inicio del libro de Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Efectivamente. Ese es el propósito. Dios está interesado en que la humanidad sepa lo que está ocurriendo en el gran conflicto. Y como decía mi estimado amigo y hermanos que nos escuchan, como decía, en el corazón del gran conflicto está Apocalipsis 14. Por ejemplo, en el capítulo 12, pastor, Satanás persigue a la simiente de la mujer, que es Cristo. Persigue a la mujer misma después y persigue al resto de los hijos de ella. Luego, como no los puede matar a ninguno de los 3, en el capítulo 13 Satanás busca ayuda y entonces se hace alianza con la bestia que sube del mar, con la bestia que sube de la tierra, y juntos forman la Trinidad satánica. Entonces, como Dios ve que Satanás buscó ayuda en el capítulo 13, Dios también hace un contraataque con 3 mensajes angélicos. Este es el mensaje de los 3 ángeles que es proclamado por el cristianismo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo. En síntesis, nosotros podríamos decir que sí, que estos mensajes tienen la misma dirección, el temor a Jesús, y ese temor nos invita a predicar el Evangelio, porque básicamente ya hemos insistido en que el libro de Apocalipsis revela esos planes de Dios, va desenmascarando cuáles son los planes de Satanás, y ese llamado fiel que el ser humano debe tener hacia su Hacedor. Ese mensaje es urgente, eterno, además de eso es un mensaje universal para toda la humanidad,
Y nosotros como seguidores del Señor Jesucristo debemos entender precisamente que ese es el enfoque del libro de Apocalipsis en todo su tema, en todo su contenido, y especialmente estamos hablando del mensaje de los 3 ángeles. Así es. El mensaje del primer ángel fue interpretado cuando se estudió con un énfasis marcado en el tiempo del surgimiento del movimiento adventista para 1843 y 1844. Ellos entendieron el contexto del mensaje del primer ángel. Por ejemplo, Pastor William Miller y sus seguidores aceptaron el primero de los mensajes de los 3 ángeles, y ellos vieron en este mensaje un llamado por parte de Dios a una reforma en la adoración y en la verdadera preparación para la segunda venida de Cristo. Ellos tuvieron varias interpretaciones acerca de lo que es el mensaje del primer ángel, pastor, pero solo me gustaría que veamos uno. En el contexto de la proclamación de Apocalipsis 14, que anuncia la llegada del juicio, ellos aplicaron el llamado del primer ángel que volaba por en medio del cielo con presteza a un juicio antes de la segunda venida de Cristo, conocido como juicio preadvenimiento, juicio investigador. Este mensaje fue representado por una simbólica experiencia misionera de Miller, de acuerdo, dice un pionero e historiador de la iglesia llamado Gerald Damsty, y él plantea que siguiendo el gran chasco de 1844, un grupo pequeño de milleritas estudiaron las profecías apocalípticas de Daniel y Apocalipsis, reinterpretaron la purificación del santuario de Daniel 8:14 para indicar que el juicio final o investigador del ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, no la purificación de la iglesia o de la tierra en la segunda venida de Cristo, como creyó otro grupo millerita, sino más bien el mensaje, la proclamación del mensaje del primer ángel con la hora del juicio que ha llegado, es el comienzo de la obra celestial de juicio de Cristo en el cielo. Y así se interpreta, pastor y estimados amigos, en nuestra iglesia pionera, el mensaje del primer ángel. Sí, en este sentido ahora vamos a detenernos a hablar un poquito sobre lo que se podría conocer como el mensaje del segundo ángel. ¿En qué consiste? Ya establecimos el primer ángel, habla acerca de lo que aconteció entre el año 1843, 1844, el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo, y se establece una obra de juicio. El segundo ángel, entonces, el mensaje del segundo ángel, ¿en qué consiste? Bueno, el mensaje del primer ángel es un llamado para adorar al Creador y anunciar de que el juicio de Dios empezó. Ajá. El llamado del segundo ángel es una acusación a la cruel Babilonia para que abandone su camino de error, y que parte del pueblo de Dios se encontraba en la Babilonia o se encuentra en la Babilonia. ¿Cómo así? Si Babilonia existió para el tiempo del pueblo de Israel, no estamos hablando, acuérdense que es un mensaje clásico de parte tanto de Isaías como de Jeremías, y son amonestaciones que se hacen a las naciones. No solo los profetas fueron para el pueblo de Dios, sino que el propósito del Señor era que toda la tierra, como rey soberano de toda la tierra, se convirtiera. Acuérdense del mensaje de Nínive, por ejemplo, que era en Asiria, no tenía nada que ver con Israel. Entonces, este llamado a Babilonia para que abandone el camino de error se está apoyando en unas 5 o 6 condiciones que Dios entiende que estaban fallando. Por ejemplo, estamos hablando en primer lugar de esos errores cometidos por la iglesia en las facciones de la cristiandad en la Babilonia espiritual, que es la de la que estamos hablando, la doctrina del bautismo infantil. ¿Puede un niño, pastor, saber que tiene pecados? Es que es un asunto que la lógica, el sentido común, debe decirnos que los niños no deben ser bautizados porque no hay una conciencia clara. El niño depende de los padres, incluso su mente no está capacitada para diferenciar las cosas, y en este sentido, como iglesia no se debe imponer
el bautismo de un niño que no tiene ningún tipo de conciencia sí, de lo que está sucediendo. Es decir, en esa dirección, pastor, el sentido común debe decirnos ciertamente que esto es un mensaje de error. Así es. Entonces, la segunda condición en la que la Babilonia espiritual estaba fallando era la unión ilícita y criminal de la iglesia con el poder civil del Estado, haciendo que la iglesia pura llegara a ser una prostituta intolerante y perseguidora de la iglesia de Dios, como lo declara Apocalipsis 17:3. La doctrina de un milenio de paz y prosperidad sobre la tierra antes del advenimiento de Cristo como una tercera condición. Es decir, ya vemos 3 condiciones. Luego está el cambio del cuarto mandamiento en una reivindicación del domingo como día de descanso. Van cuatro tópicos, ítems, en los que la iglesia es Babilonia, o sea, confusión, es una doctrina falsa, y vemos 4 doctrinas falsas hasta el momento. La número 5 es la doctrina de la inmortalidad natural del alma, derivada de la mitología pagana, pastor. La iglesia católica trae una mitología pagana, y eso lo conocemos en la historia de la iglesia por el siglo III de nuestra era. Ese paganismo que de hecho en la misma Navidad, que era una celebración al dios Invictus o el dios Sol, la iglesia se dio cuenta de que era un paganismo, y los cristianos lo que dijeron fue: nosotros no celebramos más que el nacimiento de Cristo, y la Navidad es una respuesta a que Cristo es el único sol invictus, el único sol vencedor. De manera que ya vemos unas 5 características o doctrinas falsas, y esas doctrinas, pastor y estimados amigos, son la espiritualización de la segunda venida de Cristo como una última característica de esa Babilonia. Espiritualizar la segunda venida de Cristo, pues, es decir, Cristo no viene de manera visible y literal, sino la espiritualizan. Entonces conocemos 6 doctrinas falsas. Repetimos, el primer ángel anuncia la hora del juicio, un llamado a adorar al Creador. El mensaje del segundo ángel trata sobre la caída de la Babilonia espiritual, que es la Roma pagana, la Roma papal, y que entonces esta Babilonia espiritual da a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, indicando que ha envenenado a las demás denominaciones religiosas con falsas religiones o falsas doctrinas. Muy bien, vamos ahora a hablar un poquito sobre el mensaje del tercer ángel, que por supuesto hemos estado estudiando durante mucho tiempo. Apocalipsis 14:7, allí se nos dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y presten mucha atención a la segunda parte del texto, dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando uno escucha una expresión como esta, de inmediato la mente empieza a trasladarse a lo que es el libro de Génesis, cuando habla acerca de un Dios creador. Dios debe ser adorado porque Él es el creador. Nosotros somos sus criaturas, y es lo que se expone en el libro de Génesis, y el mismo Juan toma como punto de referencia un acto de adoración. En este sentido, hay varios pasajes de la Biblia que hablan acerca del temor de Dios como un acto de adoración. Dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y eso, repetimos una vez más, desde que usted abre el libro de Génesis, identifica a Dios como el creador, y siendo Él el creador y nosotros somos sus criaturas, debemos necesariamente rendir un culto de adoración a Dios. El grito del ángel tercero, pastor, como estás apuntando, es el propósito de Dios para que el hombre abandone su camino de error, para que deje de adorar a la bestia y a su imagen, y que abandone el camino de error, que comprenda sus planes. El Dios desea que el hombre entienda lo que Él está haciendo. El Señor, nuestro Salvador, lo que está haciendo es
preparando la condición para que nosotros podamos ser salvos en su segunda venida, en el momento en que Él vuelva por segunda vez. Sin embargo, encontramos que la interpretación de la bestia y de su imagen en Apocalipsis 14, 9 al 11 llega a ser de importancia vital para la comprensión del mensaje del tercer ángel, pastor. En 1851, John Navis Andrews identificó a la bestia de Apocalipsis 14, 9 al 11 con la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, que era un desarrollo profético de la cuarta bestia de Daniel 7. Ambas bestias simbólicas, por supuesto, tanto la de Daniel 7 como la de Apocalipsis 13, surgen del mar. ¿Y qué quiere decir que surgen del mar? Que vienen de donde hay mucha gente. Nosotros podemos conocer los millones de adeptos realmente del cristianismo y cuántos en realidad observan, guardan los mandamientos de Dios. Por eso, después de señalar 5 puntos de semejanza, Andrews concluye diciendo que la bestia es evidentemente la forma papal del cuarto imperio, porque recibe su poder y su trono del dragón. La Roma imperial, la Roma papal, que persiguen a la iglesia de Dios, que persiguen los mandamientos del Señor, que sustituyen el día de adoración de Dios, instituido en su santa palabra, y que también sustituyen la mediación de Cristo en el santuario celestial como único sacerdote entre Dios y los hombres, es realmente lo que constituye la bestia espiritual de Apocalipsis capítulo 13. Reforzando el mensaje de adoración a Dios de Apocalipsis 14, 7, nosotros, si hacemos una consulta ahí detenida sobre lo que enseñan varios pasajes de la Biblia del significado de temer a Dios, nos encontramos en un acto de adoración y de obediencia que hizo en una oportunidad el mismo Abraham. En el capítulo 22, verso 12 del libro de Génesis nos dice: y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada a tu hijo, porque ya conozco que temes a Dios. Noten ustedes la expresión, temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo único. El hecho de la obediencia y la adoración es parte de lo que nosotros conocemos como el temor a Dios. Reforzando la idea, el salmista también se refiere a ese acto de temor como un acto de adoración cuando dice, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Temible, Dios temible, para referirse también a ese acto de adoración. Y Proverbios capítulo 2 verso 5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Conocer a Dios y hacer su voluntad tiene que ver también con un acto de temor. Y en Eclesiastés, pastor y amigos, en el capítulo 12, versos 13 y 14, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, que para el autor de Eclesiastés nos está diciendo que el temor a Dios es guardar también sus mandamientos. Y finalmente, uniendo todos estos pensadores y escritores de la palabra de Dios, la Biblia, ya el apóstol Pablo se une también a ese acto de adoración y de temor a Dios cuando dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la definición que la palabra de Dios presenta en torno a lo que significa el temor. El tema que estamos estudiando en el día de hoy tiene que ver precisamente con eso, un acto de adoración a Dios y de obediencia, tal y como acabamos de consultar varios autores de las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La suma total de todo lo que usted ha presentado en esos textos y su comentario, pastor, es que la palabra fobeo, la cual significa temer,
no es tenerle miedo a Dios, sino que en un sentido de reverencia, de admiración, de respeto, transmite un pensamiento de lealtad absoluta y que transmite también una entrega total a la voluntad divina. Es lo que está en la mente de Juan cuando él dice que temed a Dios y dadle gloria, porque realmente el temer a Dios es una obediencia cabal. Cuando encontramos en la primera cita que usted presenta en el libro de Génesis 22:12, hay enseñanzas en todos estos textos, pero este me impresiona de una forma cabal, porque Abraham obedece a Dios teniendo su único hijo y está obedeciendo a Dios en un pedido hasta fuera de lo normal, fuera de común, fuera de toda lógica humana. Pero él lo que está diciendo es: yo le voy a obedecer a Dios porque el Señor tiene poder para cuando yo sacrifique a mi hijo, Él lo resucita inmediatamente, cumple la sentencia de la paga del pecado, porque Él lo está pidiendo. Es absurdo, pero es Dios que lo está pidiendo, y yo regresar con mi hijo a casa. Es básicamente lo que está presentando el texto, un sentido de temor a Dios de parte de Abraham. Importante hacer la aclaración, pastor, que cuando aquí el texto bíblico está hablando de no rehusar el hijo único de Abraham, lo está haciendo para definir que ese hijo único de Abraham, llamado Isaac, es el hijo de la promesa, es a quien Dios está reconociendo del hijo que nace dentro de un matrimonio legal establecido entre Sara y Abraham. El otro era considerado no hijo de la promesa, por eso la palabra de Dios, la Biblia, hace mención de Isaac como el hijo único a quien Abraham está ofreciendo allí en sacrificio. Así es. En la parte final de nuestro estudio en el día de hoy, hay un paralelismo invertido entre Satanás y Cristo. Satanás no teme a Dios porque no lo reverencia, no lo admira, no lo adora, no le guarda respeto, quiere destronarlo, quiere matarlo, mientras que Cristo se humilla hasta lo sumo en una sumisión de obediencia, y dice el texto de Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 8, lo que es conocido como la kenosis, que Cristo se humilló hasta lo sumo. De manera que nosotros estamos viendo acá un paralelismo invertido, es decir, opuesto entre Cristo y Satanás, que Satanás no obedeció a Dios, no le teme al Señor, sin embargo Cristo lo hace, el ejemplo que nosotros debemos seguir. Amén. Bueno, señores, estamos llegando a la parte final. Mañana, si Dios lo permite, vamos a seguir con el tema de el temor y la adoración. El temor implica obediencia. Hemos dado ya algún tipo de pincelada, y nosotros al cierre en esta ocasión quisiéramos invitar a la población para que juntos demos gracias a Dios en oración. Padre, muchísimas gracias porque colocas en nosotros el deseo de temerte, pero ese temor se manifiesta en un acto de reconocimiento como creador de los cielos y de la tierra, y con tal motivo debemos temerte en un acto de adoración. Amén. Gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma.